Arranca. Muy buenas tardes para todos. Desde Instituto MAR le damos una cordial bienvenida a este webinar. Mi nombre es Evelyn Almeida, represento a Instituto MAR, Instituto de Enseñanza de Capacitación Docente Continua. Soy de Buenos Aires, Argentina, junto a María Andrea Rossi, que es de Puerto Madryn, Chubut. En esta tarde vamos a escuchar a la profesora María Julieta Sánchez. ¿Quién es la profesora María Julieta Sánchez? Es licenciada y profesora en letras, recibida en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Desde 2009 se desempeña como docente de gramática textual y de didáctica de la lengua en el profesorado de enseñanza secundaria en lengua y literatura que se ofrece en el Instituto Superior Docente número 3 de San Martín de los Andes, Neuquén, desde donde ella, la profesora, es oriunda. En dicha institución también estuvo a cargo de la Cátedra de Análisis del Discurso y de Comprensión y Producción de Textos. Desde 2018 dirige un emprendimiento de materiales lúdicos para la reflexión sobre el lenguaje denominado La Palabruja. Publicó juegos y actividades para la escritura creativa en Editorial Noveduc, lecturas para inventar y disfrutar de la misma editorial, Eripia, Agenda para escribir y promover la escritura de edición independiente, Mukti, libreta activa también de edición independiente. Al inicio de su carrera se dedicó a dar durante más de 10 años talleres de animación a la lectura y de escritura creativa en escuelas primarias y secundarias públicas y privadas. También se desempeñó como profesora de lengua y literatura en diversas escuelas secundarias de Buenos Aires y San Martín de los Andes. Bueno, así van conociendo un poquito más a la profesora y las dejo a todas, a la profesora, a cargo de este interesante webinar. Ella estuvo mandando material, así que bueno, vamos a escucharla y al final de la clase podremos interactuar con la profesora. Adelante, Bueno, profe. muchas gracias, Eve, Marisa, gracias por invitarme. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, en principio este webinar nos convoca para pensar cómo podemos enseñar lengua de manera interesante y divertida. Esto supone que venimos, digamos, si estamos acá es porque estamos en una búsqueda, claramente, y porque venimos de una escuela tradicional que durante mucho tiempo se dedicó a enseñar teoría lingüística, ¿no? Enseñábamos teoría lingüística en primaria y en secundaria. Prácticamente les diría que lo que enseñábamos era lo mismo que veíamos en los profesorados o en la facultad, pero cambiando un poco el contenido, ¿no? Bien, esto supone un sujeto del aprendizaje que es muy diferente al que les voy a traer yo hoy, ¿no? En esta escuela tradicional, el sujeto del aprendizaje es un sujeto más bien pasivo, un sujeto del cual asumimos que entra al aula sin saber demasiado, ¿no? Este es el sujeto de la escuela tradicional, y que entonces nosotros vamos a darle la teoría lingüística para después aplicar esa teoría lingüística a través de ciertas actividades, ¿no? En principio, mi propuesta de este webinar es trabajar en torno a la producción de materiales lúdicos y consignas de escritura de invención, posicionándome desde una perspectiva sociocultural y un enfoque sociodiscursivo. ¿Qué significa esto? En principio, hay un cambio rotundo en cuanto a cómo pensamos al sujeto del aprendizaje. Se escucha bien, ¿verdad? Veo algunas caras como que me... Ah, bien. Ustedes me cortan cualquier cosa. Hay un cambio rotundo en cuanto a la... ¿Sigo? Por Veo favor, que hay roguemos interrupción. apagar los micrófonos. Por favor, a ver. Ahí está. Listo, adelante, profe. Ahí va. Gracias. Decía que hay un cambio rotundo en cuanto a la mirada que tenemos en torno al sujeto del aprendizaje, porque este sujeto
ya sea de nivel primario o secundario, va a ser un sujeto activo que trae un bagaje social, histórico, cultural, que vamos como docentes a exaltar y a potenciar. ¿Sí? Entonces, ya modificando la mirada en torno al sujeto del aprendizaje, vamos a pensar, por supuesto, de manera distinta la enseñanza de la lengua. Cobra otro sentido nuestra tarea docente. En principio, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Ustedes me van a ver que yo miro un poquito para abajo porque tengo acá mi machete, como toda docente, mi planificación del webinar de hoy para que me rinda el tiempo. Hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta para empezar a pensar nuestras clases a través de una ruptura de esto que tal vez aprendimos nosotros, nosotras, como estudiantes en la escuela, que era el modelo de la escuela tradicional. Primero, principal, tengo que tener claro qué es lo que voy a enseñar, ¿sí? ¿En qué me quiero detener? ¿En qué contenido me quiero detener? Una vez que tengo claro eso, parecen como cosas bastante obvias, pero no siempre las tenemos del todo claras porque no nos damos el tiempo para pensar en esto, ¿sí? Como tenemos esa vorágine de la escuela que nos lleva a un ritmo muy elevado, entonces muchas veces estas cuestiones que son básicas se nos pasan por alto. Punto número 1, tengo que tener claro qué es lo que quiero enseñar. Una vez que tengo claro eso, supongamos el sustantivo, tengo que enseñar el sustantivo, ¿no? Entonces, tengo que ponerme a estudiar, ¿no? Algo básico también. Lo primero, si yo voy a dar el sustantivo, es volver a los libros, a esa gramática que me represente, la que más me guste, y volver a estudiar, aunque sea un contenido que yo doy todos los años, vuelvo, cuando en el momento del sustantivo, vuelvo a mirar esa teoría, porque obviamente vamos cambiando, no somos las mismas de un año a otro, y leemos de manera diferente, esto ya es sabido. ¿Sí? Entonces podemos encontrar nuevas cosas en esa misma teoría que tal vez consultamos todos los años. Para mí esto es fundamental, porque si no tenemos clara la teoría, va a ser muy difícil que nos permitamos manipular esa teoría de un modo diferente al que nosotros aprendimos siendo estudiantes. ¿Sí? Si tenemos bien clara esa teoría, vamos a poder hacer también un recorte bien pertinente en relación al grupo particular con el que estamos trabajando. ¿Sí? Es decir, tal vez quiero enseñar el sustantivo, pero no me interesa detenerme en la clasificación completa del sustantivo, sino que lo que me interesa es, por ejemplo, que lo reconozcan y que además se interesen por cómo funciona sintácticamente en el uso el sustantivo. ¿Sí? Esto yo puedo decidirlo si conozco la teoría del sustantivo, porque puedo empezar a recortar teniendo en cuenta lo que va a resultar de interés para mi grupo. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Ahí veo algunas interrupciones, les pedimos a medida que entran que se silencien. ¿Sí? Bien, el recorte es fundamental porque muchas veces queremos abarcar la totalidad del contenido y no siempre eso resulta tan significativo para todos los grupos. ¿Sí? Una vez que tenemos ese recorte, ahí tenemos un gran desafío que rompe con, con el modelo de la escuela tradicional, que es preguntarnos en qué situaciones sociales se usa ese contenido. ¿Sí? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana mis estudiantes usan, por ejemplo, sustantivos? Por supuesto que el sustantivo se usa todo el tiempo, pero podríamos pensar, si sigo con el ejemplo del sustantivo, ¿sí? Esto va para cualquier otro contenido de lengua, pero podríamos pensar en alguna situación de interacción social en la que se use plenamente, mayormente el sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, en una lista. En una lista vemos claramente sustantivos, ¿sí? Si tengo que hacer una lista de compras, tengo que hacer una lista de cosas para hacer, o, ¿sí? En las listas generalmente usamos sustantivos. Hay, bueno, por ejemplo, en un microcuento también vamos a encontrar diversos sustantivos. Hay varios géneros en los que vamos a encontrar de manera muy segura una gran cantidad de sustantivos, ¿sí? Dependiendo de nuestro recorte, vamos a elegir el género, por supuesto, con el que queremos trabajar.
Y otra pregunta que me parece fundamental es, ¿cuál es el sentido social de ese contenido que yo voy a enseñar? ¿Sí? Esto nos desprende un poco de la abstracción lingüística, ¿sí? De la teoría gramatical, y nos pone a pensar desde una cuestión semántica y más bien semiótica, que contextualiza necesariamente a ese contenido y nos obliga a reflexionar acerca de qué estoy aportando con este contenido a mis estudiantes. Por ejemplo, sabemos que el sustantivo tiene un sentido social muy fuerte porque tiene un rol identitario en la sociedad, ¿sí? No es lo mismo decir de un modo que de otro. Voy a poner algunos ejemplos de Argentina, ustedes me dirán si se aplican a los otros países, pero por ejemplo, el sustantivo, digamos, la selección del sustantivo que hacemos los hablantes para comunicarnos, activa una serie de prejuicios a nivel social, ¿sí? Es decir, que la selección que yo hago dice, de alguna manera, quién soy yo, ¿sí? Y el otro lee, aplicando sus conocimientos previos del mundo, quién puedo ser para esa persona. Entonces, no es lo mismo que yo diga, me voy a poner la malla, que me voy a poner el traje de baño, ¿sí? O que me voy a poner mi bathing suit, ¿sí? Son todos sustantivos que dicen de mí algo diferente, ¿sí? Ni hablar de sustantivos más ideológicos, con carga más fuertemente ideológica, como si yo digo, bueno, hoy vamos a aprender sobre la conquista de América, o si digo, vamos a aprender sobre el genocidio de América, soy dos personas diferentes, ¿sí? La representación que yo abro en torno a mi interlocutor a partir de mi selección del sustantivo va a ser otra. Es decir, que el sustantivo tiene una función doblemente identitaria. Por un lado, la función identitaria de nombrar eso a lo que me quiero referir, y por otro lado, la función identitaria de decir quién soy yo a partir de mi selección, ¿sí? Eso resulta interesante. Y si yo me detengo con cada contenido que voy a enseñar a hacerme esta pregunta, también se torna interesante para mí como docente, ¿no? Porque además está decir que si queremos pensar en clases interesantes y divertidas, los primeros apasionados somos nosotros, tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Entonces, dedicar un tiempo a pensar cuál es el sentido, por qué, para qué vamos a enseñar lo que vamos a enseñar, es muy importante, porque entonces tenemos sustento que nos motiva a nosotros como docentes y que por supuesto va a motivar a nuestros estudiantes porque va a hacer que nuestras propuestas sean interesantes. ¿Sí? Bien. Bien, con todo esto, una vez que ya tengo todas mis respuestas, a mí me gusta muchas veces anotar lo que, digamos, las reflexiones que surgen a partir de de estos interrogantes sobre los contenidos, porque después sirven como sustento. De hecho, si tenemos que presentar una fundamentación, una planificación, etcétera, nos sirven como sustento para, si es necesario, defender nuestra práctica, y si no, para sustentarla, para fundamentarla simplemente, ¿no? Ante la institución en la que estamos trabajando. Bueno, ahí sí, con todo esto, una vez que ya tengo el contenido, lo estudié, hice el recorte, pensé en qué situaciones sociales se puede usar ese contenido, cuál es el sentido social de ese contenido en la interacción social, entonces sí me pongo a pensar una excusa interesante, que por lo general es de ficción, a partir de la cual podamos dar lugar a una invitación para la producción escrita. ¿Sí? Esa excusa interesante puede cobrar la forma de un material lúdico o de una consigna de escritura de invención. ¿Sí? Esto depende de muchas cosas. Depende de nuestro estilo como docentes, depende de, a veces, de qué nos resulta más fácil, depende de qué nos atrae más o qué le gusta más al grupo. ¿Sí? Pero yo no tengo manera
de producir una consigna de escritura de invención o un material lúdico si no sé claramente qué es lo que voy a enseñar, si no sé ese contenido, ¿sí? Porque diseñar tanto un material lúdico como una consigna de escritura de invención supone un alto grado de reflexión metalingüística por parte de nosotros, los docentes, ¿sí? Digamos, esto sería como la base. En principio, estas propuestas lúdicas lo que van a hacer es poner en contexto ese contenido que yo quiero enseñar. Poner en contexto de un modo interesante, dependiendo del docente, las propuestas pueden ser más realistas o más alocadas, más ficticias, ¿sí? Pero en todo momento vamos a tener el foco puesto en que nuestros estudiantes pongan en uso eso que yo quiero enseñar, ¿sí? Entonces ahí el camino es inverso, al camino que propone la escuela tradicional. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar proponiéndoles que pongan en juego todo su conocimiento sobre los usos del sustantivo, sin decirles, chicos, usen el sustantivo, ¿sí? Voy a llevar una consigna, ahora en un ratito vamos a leer algunas, yo ya les mandé algunas por el WhatsApp también, pero vamos a llevar una consigna que los invite sin que ellos tengan plena conciencia de eso, nosotros sí la tenemos porque súper planificamos la propuesta, vamos a proponerles que usen, en este caso, el sustantivo, ¿sí? Y después, lo que vamos a hacer, ya sea con un material lúdico, con una consigna de escritura de invención, va a ser proponer una puesta en común, es decir, una instancia en la que vamos a compartir esas producciones, y ese momento va a ser el momento clave para nosotros como docentes, porque va a ser el momento en el que vamos a propiciar nuestra reflexión metalingüística y vamos a aportar algo. Porque hasta el momento de la producción, lo que hicimos no fue enseñar el sustantivo, sino propiciar la situación ideal para que nuestros estudiantes pongan en juego lo que ya sabían, ¿sí? El momento de la reflexión metalingüística es el momento de oro para los profes de lengua, para nosotros. ¿Por qué? Porque es el momento en el que vamos a enseñar algo, en el que va a estar presente en todo momento la pregunta acerca de cómo hicieron lo que hicieron, ¿sí? ¿Cómo hicieron lo que hicieron? Es el momento en que nuestros estudiantes, gracias a nuestra guía en vivo de esa reflexión metalingüística, ahora les voy a contar un poquito cómo podemos hacerla, cómo podemos llevarla a cabo, pero gracias a eso van a ir concientizando sus procesos de producción y de selección, en este caso del sustantivo, ¿sí? O de cualquier contenido de lengua que vayamos a enseñar. ¿Por qué? Porque vamos a ir deteniéndonos en cómo fue que hicieron lo que hicieron, que en general, cuando una no es profe de lengua, eh, escribe, habla, como le sale, ¿verdad? Sin pensar demasiado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotras, nuestro aporte como profe de lengua, va a ser concientizar esos usos, detenernos en cuál es el efecto que esos usos tienen en la interacción social y guiar esa reflexión metalingüística que les permita cada vez hilar un poco más fino en el uso del lenguaje que ellos llevan adelante y que ya no sea escribir o hablar como me sale, sino que sea más bien una decisión, ¿sí? Tomar conciencia de que nuestras decisiones lingüísticas tienen un efecto social, ¿sí? En la interacción social. Entonces, ahí también hay un cambio muy importante, me estoy yendo de mi punteo, pero no importa, me parece algo importante, hay un cambio que es muy significativo, que es la mirada que tenemos en torno a qué es enseñar lengua, ¿sí? En principio, desde la escuela tradicional, la propuesta consistía en enseñar teoría lingüística y reproducir teoría lingüística. Entonces, se suponía, digamos, había un presupuesto detrás de esta práctica, que era que si nosotros podíamos dominar la teoría lingüística, entonces de algún modo íbamos a dominar el sistema, ¿sí? Esto claramente no funcionó. No sé cómo habrá sido en otros países, en Argentina no funcionó, digamos, teníamos estudiantes que podían reproducir claramente, por ejemplo, las reglas ortográficas, pero escribían sin poner en práctica ninguna de esas reglas,
¿sí? O podíamos recitar la clasificación completa del sustantivo, pero no teníamos idea para qué lo usábamos, ¿sí? No teníamos idea del efecto que tenía ese sustantivo en la interacción social. Entonces, sí teníamos, nos iba muy bien por ahí en las evaluaciones de reproducción, que hoy todavía están muy vigentes en el sistema educativo, pero no teníamos un alto nivel de reflexión metalingüística, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, está muy bien que docentes y licenciadas en letras sepamos teoría lingüística, ¿sí? En el nivel terciario y universitario tenemos la obligación de saber teoría lingüística. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotras, elegimos ser especialistas en esto, ¿sí? Mientras que nuestros estudiantes de primaria y secundaria no eligen ser especialistas en lenguaje. Eligen, en realidad no eligen, están obligados, obligadas a ir a la escuela. Entonces tenemos ahí un público cautivo al que les podemos aportar algo mucho más interesante que teoría lingüística, porque la teoría lingüística es interesante para nosotros, para nosotras, que elegimos ser especialistas en esto. Yo amo el análisis sintáctico, amo el paradigma verbal, pero entiendo que un estudiante de media o de primaria le parezca aburridísimo, ¿sí? Y tiene sentido porque yo puedo enseñarles el verbo y les puedo enseñar los tiempos verbales de la narración teniendo en cuenta sus intereses y su bagaje, ¿sí? Su bagaje personal. Entonces, ahí podemos hacer un camino inverso. Lo que vamos a hacer con la reflexión metalingüística, entonces, es partir de esas producciones que surgieron con base en la consigna de escritura de invención que nosotras ya diseñamos previamente, y ir anotando en vivo los elementos en los que yo me quiero detener después, ¿sí? Escucho las producciones que tuvieron y voy anotando. A mí me gusta anotar en un papel, afiche, en una cartulina, más que en el pizarrón, porque después termina la clase y el pizarrón se borra, mientras que el papel yo me lo puedo llevar a mi casa y después a la clase siguiente puedo volver a colgarlo, ¿no? Para retomar lo que sucedió. Entonces, vamos anotando, exaltando las producciones de nuestros estudiantes y vamos llevando a cabo la sistematización a partir de sus producciones. Por eso es un camino inverso, porque no es que yo llevo la teoría del sustantivo y que les propongo que después apliquen eso, sino que les propongo que produzcan y a partir de esas producciones llevo a cabo una sistematización con ellos y ellas, es decir, que vamos a construir la teoría a partir de lo que ellos trajeron, ¿sí? Y entonces vamos a ir haciendo conscientes esos procesos de producción textual que tal vez ellos y ellas hicieron porque sí, sin pensar demasiado, porque como usuarios, usuarias del lenguaje, ¿sí? ¿Venimos bien hasta acá? Bien, veo caritas que me hacen así que eso es una buena señal. Perfecto, profesora. Perfecto. Bueno, genial. Bien. La sistematización también tiene que ver Perdón, con... profe, disculpen la sí, molestia. Hay una manito levantada, no la quería interrumpir, pero una manito sí, levantada te de escucho. Beli. No, no, simplemente era que levantar el dedo de que sí, que se entiende todo perfectamente y que se sigue el hilo de... Sí, sí, genial, genial. Gracias, muchas gracias. Iba a decir que la sistematización, el modo en que llevamos a cabo la reflexión metalingüística, por supuesto que también tiene que ver con nuestro estilo, con nuestro ser docente, con nuestra identidad docente, ¿sí? Yo les puedo contar el modo en que yo llevo a cabo las reflexiones metalingüísticas y cómo tienen un efecto interesante en los y las estudiantes, pero cada uno tiene que realizar su recorrido, claramente. Sí, es un momento para no desperdiciar, ¿sí? Porque muchas veces da la sensación, a priori, de que enseñar de esta manera es como más light, ¿no? Porque si no los matamos con teoría lingüística, entonces no aprendieron nada. Sin embargo, cuando uno se entra de lleno en esta propuesta desde una perspectiva sociocultural, se da cuenta que es muchísimo más desafiante para el docente. ¿Por qué? Porque para pedirles que reproduzcan algo, que reproduzcan teoría,
yo no necesito un altísimo grado de reflexión metalingüística, simplemente necesito tener una buena memoria. En cambio, si yo les pido que produzcan a partir de una consigna que yo ya elaboré previamente, porque conozco de lleno el contenido que voy a enseñar, y después en vivo me animo a hacer una reflexión metalingüística tomando elementos que ellos y ellas produjeron, entonces esto sí es mucho más difícil para el docente, porque requiere de una formación, en este caso en gramática, muy elevada, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si yo me quedo solamente en el momento de producción, ¿sí? El momento de juego, de producción, etcétera, me pierdo la oportunidad de hacer mi gran aporte, que es el de sacarle el jugo a todo eso que pasó, que es tan rico en el aula, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo que dedicar sí o sí un tiempo a la reflexión metalingüística y tratar de generar situaciones en las que ellos se detengan a pensar, pero ¿por qué puse esto? Ay, mira, ¿y qué hubiera pasado si hubiera puesto acá y esto otro en el otro lugar? ¿Qué pasaría si cambiamos este sustantivo por otro? A ver cómo lo dijo fulanito y cómo lo dijo María, ¿sí? Entonces vemos cómo suena, qué les hace pensar cada una de esas decisiones. Nos detenemos a reflexionar sobre el lenguaje. Eso es la reflexión metalingüística, ¿sí? Detenernos a ver cómo funciona en sociedad eso que pusimos en juego a la hora de jugar o de producir un texto, ¿sí? Este es, yo digo, en Argentina, es la papa caliente del docente de lengua. El momento de la reflexión metalingüística es el momento en el que realmente hacemos nuestro aporte, ¿sí? Les quiero mostrar, a ver si puedo compartir pantalla. A ver ahí, pa, pa, pa. A ver ahí. Vamos a esperar un poquito a que salga la imagen. Ahí se ve, ¿verdad? Se ve perfecto, profe. Bien. Yo tengo acá algunas imágenes que les quiero compartir para ir contándoles, para concretar un poco esto que estoy diciendo, ¿sí? Para que no quede en palabras nada más. Esto es un material lúdico muy sencillo. Yo lo hice de distintas maneras. Por ejemplo, empecé usando cajas forradas con imágenes sacadas de revistas eh, que de hecho en un inicio no tenían nada que ver unas con otras. Eran imágenes aleatorias, ¿sí? Que ponía en las distintas caras. Entonces, básicamente, la propuesta consiste en este caso tenemos 4 cubos, entonces podemos hacer 4 grupos, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenemos, ¿sí? En lo que ustedes ven en pantalla, cada cubo corresponde a un subgénero literario, ¿sí? Tenemos policial, ciencia ficción, terror y aventura, ¿sí? Entonces, podríamos poner un cubo en cada mesa, por grupos, y un sobre acompañando cada cubo, ¿sí? La propuesta es que hoy en día sabemos que nuestros estudiantes tienen celular, la mayoría, si no, garantizamos algún modo de grabar eso que sucede en cada mesa, porque no podemos estar en todos lados a la vez. Y la idea es que en ronda cada uno tira el cubo y saca una palabrita del sobre, ¿sí? Estas palabritas, por supuesto, no son cualquier palabrita. Las diseñamos, como profe de lengua, diseñamos lo que queremos que suceda ahí. Entonces, en este caso, hay conectores y sintagmas nominales, ¿sí? En los sobres. Entonces, yo ya sé que a partir de esta propuesta, claramente voy a trabajar eso, y posiblemente voy a estar trabajando cohesión, ahora van a saber por qué. Entonces, la idea es, el primero de la ronda tira el cubo, saca una palabrita e inicia una historia usando esa imagen y esa palabra, ¿sí? Pasa el cubo para el siguiente compañero y hace lo mismo, va completándose la historia, ¿sí? Es un juego bastante sencillo, no del todo original, la verdad, porque ya lo hemos visto varias veces. La gran diferencia, el aporte, está en
qué elegimos para poner en el sobre y qué elegimos para cada cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Cada grupo graba la historia que produjo, ¿sí? Usando las imágenes y los conectores y los sintagmas nominales. Pueden, dependiendo del grupo, por supuesto, pueden hacer 2 rondas, 2 ruedas, o 1 o 3, dependiendo de cada docente, de cada grupo, etcétera, ¿sí? Cuando se corta la historia, cuando alguien llegan a su fin, entonces es el momento de la reflexión metalingüística, ¿sí? Este material está diseñado para trabajar cohesión, ¿sí? Desde lengua, desde los contenidos de lengua está trabajado está diseñado para trabajar cohesión y coherencia, ¿sí? Sin embargo, yo puedo sacarle el jugo en torno a otros contenidos también. Podría pensar en, bueno, trabajo desde la literatura, con los subgéneros literarios, trabajo con las características del género policial, trabajo con específicamente los sintagmas nominales, o específicamente con los conectores, ¿sí? Dependiendo del contenido que yo quiero enseñar, ¿sí? Es decir, que cada material me abre la puerta al trabajo con más de un contenido, ¿sí? Lo puedo usar más de una vez. Eso es interesante también, porque si le pongo el tiempo para diseñar un material nuevo, para llevar a mis estudiantes, está bueno también que me rinda el tiempo que dedico profesionalmente y que lo pueda usar más de una vez, ¿sí? Entonces, cuando ya están esas grabaciones realizadas, viene el momento de la reflexión metalingüística. Es el momento en el que seguramente llevo un parlante Bluetooth para conectar cada uno de los celulares, aprovechamos la tecnología a nuestro favor y escuchamos la producción de cada grupo. Además está decir que esto es súper divertido porque escucharse entre ellos suele ser ya de por sí una propuesta más que interesante, y ahí podemos ir deteniéndonos en cómo fue que hicieron lo que hicieron, cuáles fueron las dificultades que tuvieron, si les tocó alguna palabra que les costaba incorporar en la historia, cuáles fueron las imágenes que les resultaban más difíciles y por qué. Pero todas estas preguntas las vamos a ir haciendo poniendo el foco en ese contenido que yo quería trabajar, que es la cohesión. Es decir, ahí me voy a detener en cómo fue que unieron cada uno de esos elementos que a priori parecía que no tenían nada que ver, para construir una unidad semántica de lenguaje en uso, que es el texto, ¿sí? Bien. A ver, voy a pasar a los otros materiales. Bien, acá tenemos un come-come. ¿Conocen el come-come? Es un juego bastante clásico de la niñez, ¿sí? Ese come-come está diseñado para focalizar en los usos de los tiempos verbales del modo indicativo, ¿sí? Entonces, la idea es propiciar una instancia de juego. No sé si les pasa, pero cuando alguien ve un come-come, automáticamente lo agarra y se pone a jugar, básicamente. ¿Sí? No hace falta demasiada consigna. Ponemos un come-come por grupo y algo sucede, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un come-come que está previamente armado, ¿sí? Yo tengo un diseño ya armado, que, como verán, al abrir dice ahora, pronto, tal vez, el más allá, antes, hace tiempo, y el mensaje que va a tener cada una de estas propuestas del lado de atrás va a tener algún tipo de relación con el tiempo verbal que yo quiero trabajar, ¿sí? Si yo elijo pronto, seguramente voy a tener un mensaje en futuro, ¿sí? Si elijo ahora, voy a tener un mensaje en presente, ¿sí? Si elijo antes, un mensaje en pasado, si elijo, ¿sí? Bien, voy a tener algunos tiempos simples y otros compuestos, etc. Muy posiblemente, cuando ellos y ellas juegan, ni se van a dar cuenta de esto, ¿sí? Nosotras, vamos a concientizar, a desnaturalizar esto que ellos van a hacer jugando en el momento de la reflexión metalingüística. En general, a mí lo que me gusta con una propuesta como esta es después darles un come-come que tiene, digamos, prácticamente vacío la parte de los mensajes finales, que solamente tiene el hace tiempo, el antes, el ahora, el pronto, y ellos tienen que escribir el mensaje que se lee, ¿sí?, al interlocutor. Entonces ahí hay que tratar de encontrar una relación entre, por ejemplo, el tal vez
y el mensaje que escribimos adentro. La instancia de reflexión metalingüística es más que interesante, porque entonces ahí empiezan a evidenciar, a desnaturalizar los usos y los efectos de los distintos tiempos verbales en la interacción social. ¿Sí? Bien, al ladito de esta imagen tenemos los discos verborrágicos. Estos discos también tienen un contenido bastante lúdico, de estos como el come-come, ¿no? En general uno los pone arriba de la mesa y algo interesante sucede a cualquier edad. Les diría que he trabajado con chicos, chicas de cuarto y quinto grado de primaria, y también los he llevado a nivel terciario y funcionan del mismo modo. Es muy interesante, por supuesto que el grado de complejidad se lo da cada estudiante, ¿sí? Pero es una propuesta muy simple. Como verán, el disco arriba tiene sujetos, verbos y objetos directos, complementos a objetos directos, y el de abajo tiene, estoy leyendo acá, tiene sujeto, verbo, intransitivo y circunstanciales. ¿Sí? Entonces, la idea es divertirse un rato armando oraciones que suelen ser muy alocadas, muy divertidas, ¿sí? También una de las propuestas posibles que a mis estudiantes del profesorado les gusta hacer es después llevar discos vacíos para que los estudiantes hagan los propios. ¿Sí? Esta es una instancia bastante compleja, digamos, para un nivel más avanzado, pero es muy interesante porque exige un alto grado de nivel, un alto grado de reflexión metalingüística. Y después la idea es ver por qué funciona todo con todo. ¿Cómo puede ser que todo funcione con todo en estos discos? ¿Sí? Y si hay algo que no funciona, también es elocuente. ¿Sí? Todo es una gran excusa en este caso para hablar de sintaxis. ¿Sí? Entonces, si encuentran algo que no les cierra, que no funciona, entonces también es interesante. ¿Sí? ¿Por qué no funciona? ¿Qué les parece? ¿Y cómo funcionaría? ¿Cómo podríamos cambiar esto por esto para que funcione? ¿Qué parte es la que no les suena bien? ¿Por qué será? ¿Sí? Y entonces, a partir de la pregunta, vamos guiando una reflexión interesantísima sobre la sintaxis. Incluso nos podemos detener en la transitividad del verbo, ¿sí? Cómo es que algunos verbos exigen algunos elementos y otros no, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros, etcétera? ¿Sí? Entonces, en general, la sintaxis, que es un temón para las profes de lengua, algo que llegamos, decimos la palabra sintaxis y ya baja la energía al 100%, te preguntan, ¿pero para qué? No, etcétera. Tenemos una propuesta que es muy diferente, que a nosotras nos parece interesante, divertida y desafiante, y a nuestros estudiantes también, porque ni se dan cuenta, en principio, que están trabajando sobre la sintaxis. ¿Sí? Por supuesto que desde la perspectiva sociocultural no es mala palabra decir la palabra sintaxis o decir objeto directo, no es que negamos la teoría lingüística, ¿sí? Lo que se plantea es que el camino sea inverso, que partamos de lo que nuestros estudiantes ya saben. Tenemos ese gran beneficio, que es enseñar algo que nuestros estudiantes en primaria y en secundaria de algún modo conocen, ¿sí? Se pueden comunicar, pueden formular distinto tipo de misiones, pueden argumentar más o menos, pero pueden hacerlo. Entonces, la idea es exaltar eso que saben, desnaturalizarlo, hilar más fino para que eso sea cada vez más efectivo en sociedad. ¿Sí? Bien, acá tenemos otro material lúdico, que viene acompañado de una consigna de escritura de invención, ¿sí? O sea, es como un material doble. ¿Por qué? Porque se trata básicamente, les digo, a nivel crudo, básicamente lo que se les pide es que construyan oraciones usando las distintas caras del cubo, de cada cubo, ¿sí? Así solo, no hay ningún componente lúdico ahí. Sería como casi un engaño llevarles los cubos solos, sin la consigna, y decirles, ay, vamos a jugar. Básicamente no tiene mucho de juego eso, ¿sí? Decirles, bueno, cambien las caras y armen una oración. Pero, fíjense la consigna. Acá la consigna les, digamos,
habilita decir, bueno, sí, dale, vamos a hacerlo, porque nos predispone a una situación lúdica para los amantes del Minecraft, obviamente, ¿sí? Dice así, te las leo. En la nueva versión mejorada de Minecraft, creaste un portal que conecta al mundo con el inframundo. Del inframundo trajiste un cofre de Ender lleno de estos cubos que tenés en tus manos. Como en esta versión vos entendés perfectamente a los aldeanos, escuchás que uno de ellos te dice: si unís el contenido de los cubos correctamente, vas a obtener la gran pista que te va a llevar hacia la casa del inframundo, tan buscada por los jugadores. Ah, decís vos, volvés a decir, y te pones manos a la obra. El aldeano te sugirió que armes más de un mensaje posible, cambiando las caras de cada cubo, y además presagió: seguramente te vas a dar cuenta de cuál es el mensaje indicado. ¿Sí? Entonces, es una excusa bastante simple, ¿sí? Tenemos que conocer un poquito del juego Minecraft, si es que a nuestros estudiantes les gusta, ¿sí? Y tenemos una excusa interesante para trabajar sintaxis también, ¿sí? Ahí también, por supuesto, nos podemos detener en los distintos sintagmas, en la función sintáctica de cada sintagma, y qué pasaría si pongo un cubo adelante y el otro atrás, si cambio, si pensar al material también como al lenguaje como un material manipulable, ¿sí? Entonces, si yo cambio el orden de los elementos, ¿qué pasa ahí? Si cambia o no cambia el sentido, ¿qué pasaría si pongo otra cara? Entonces vamos trabajando con la sintaxis desde una propuesta un poco más interesante, diferente, y por supuesto después de ahí también viene la reflexión metalingüística, ¿sí? Bien, acá tengo consignas de escritura de invención, pero en vez de leerles esta, les quería leer una, voy a apoyar mi celular, espérenme un cachito, quiero leerles una que trabaja concretamente con el sustantivo, es en la página 99, ahí voy. Esta la hizo una ex alumna mía, es esta que ven acá, ahí está. Pero no se llega a leer, así que se las leo yo. Está, fíjense, diseñada para trabajar el sustantivo. Dice: Pablo, un adolescente, está muy enamorado de una compañera de otro curso. No sabe cómo acercarse a ella porque es muy tímido, así que decidió mandarle una carta anónima para ver qué sucedía. La misma decía así. Ahí está, sí, la tiene Marisa. La misma decía así: querida cosa, me gustás mucho. Yo soy un coso de otro coso. En los cositos aprovecho para verte cuando estás con tus cosas en el coso. Tenés una cosa muy linda, por eso siempre te contemplo. Me gustaría invitarte a tomar un coso y dar una vuelta a la cosa, así nos conocemos. Tengo miedo de que te guste otro coso, por eso no me acerco. Si me dejas una cosa en el mismo lugar en donde te dejé esta, voy a tomar cosito y me voy a presentar. También me gusta verte jugar al coso en la cosa con tu coso. Te mando un coso y esta cosa que corté en el camino. Me gustás, tu coso secreto. Y ahí sigue la consigna. Dice: ¿qué pensará la chica cuando lea la carta? ¿Tan nervioso está Pablo que no le salen las palabras? ¿Cuáles le faltan? ¿Lo ayudan a reponerlas para que tenga una oportunidad? Bien, ahí claramente tenemos una propuesta de trabajo fuerte sobre el sustantivo, porque necesariamente al reponer esas palabras que le faltan a Pablo, vamos a estar obligadas a usar sustantivos, ¿sí? Obviamente, como en el caso anterior, si hay alguien que en la puesta en común no puso un sustantivo, igual me resulta interesante, igual es elocuente, porque todo lo que pase ahí va a ser una excusa interesante para hablar del sustantivo, ¿sí? Entonces, en la reflexión metalingüística vamos a poder trabajar fuertemente sobre la diferencia en la selección del sustantivo que llevó a cabo cada estudiante o cada grupo. Y vamos a poder claramente detenernos en ese sentido identitario y en ver, bueno, para Pablo, cuál de las cartas hubiera sido más eficaz para tener llegada a esa chica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué palabras hubieran cambiado? Las que dijo María le resultaron más efectivas, ¿por qué?
en relación a las que dijo, no sé, Ricardo, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, vamos construyendo qué tipo de sustantivos usó María, qué tipo de sustantivos usó Ricardo, ¿sí? Y fíjense qué diferente que es de una propuesta que les diga, llenen los espacios en blanco con sustantivos concretos, abstractos, ¿sí? Cambia por completo, porque la predisposición a, a trabajar es diferente, y porque además es muchísimo más interesante de esta manera, porque contextualizamos ese contenido. ¿Sí? Bien, podría estar así un montón de tiempo. Ahí preguntaron de dónde están publicadas estas cosas. Ahora después les cuento, pero esta es una de mis publicaciones, que es una agenda que se llama Eripia. Es una agenda perpetua que viene con 42 consignas de escritura de invención, y que fue un material que sacamos hace ya un tiempo y que está teniendo una devolución hermosa. Bueno, entonces, vamos a ir sistematizando un poquito algunas cuestiones que trabajamos acá. Veo que ya son -10. Las consignas de escritura de invención, por un lado, se distinguen de una consigna tradicional por varias razones, ¿sí? La primera es la contextualización. Una consigna de escritura de invención supone una contextualización, una situación comunicativa en la que ese contenido cobra sentido, ¿sí? La consigna de escritura de invención también tiene un destinatario que no es el docente, ¿sí? Fíjense que es muy diferente decir completar los espacios en blancos o completar los espacios en blancos que decir fulanito de tal necesita que lo ayudes con las palabras que le faltan, ¿sí? Tiene otro sentido porque estamos llevando a cabo una actividad para un destinatario y nos estamos corriendo como docentes del lugar de único destinatario, que es el que va a corregir, el que va a, ¿sí?, aprobar o a desaprobar, etc. ¿Sí? Las consignas de escritura de invención se presentan de manera no directiva. Como verán, no, acá, por ejemplo, había otra que tiene un planteo diferente, dice, deciden usar las palabras para, ¿sí? En vez de proponer emisiones como hagan tal cosa, completen, escriban, es, bueno, ustedes deciden hacer esto, lo ayudan a fulanito, ¿sí? No tienen una propuesta directiva. Las consignas de escritura de invención no son competitivas, ¿sí? Igual que los materiales lúdicos, son materiales lúdicos pero no competitivos. No se promueve una competencia, a ver quién ganó, quién lo hace más rápido, porque consideramos que eso es excluyente, ¿sí? Hay muchos chicos y chicas que se ponen muy nerviosos con la competencia o con estas cuestiones de hacer por tiempo, a ver quién hace más rápido, y entonces realmente por ahí tenemos una buena intención de llevar un juego, pero agregándole el componente competitivo, excluimos a esos mismos estudiantes que en realidad queremos incluir, ¿sí? Entonces, es importante que tanto los materiales lúdicos como las consignas de escritura de invención no sean competitivos, pueden ser divertidos igual, sin la competencia, sin el premio, ¿sí? Bien, otra característica que es fundamental y que tiene que ver con la inclusión también es que tanto las consignas de escritura de invención como los materiales lúdicos tienen multiplicidad de resolución posible, ¿sí? No hay algo que esté bien o esté mal, sino que todo lo que suceda va a ser elocuente para la reflexión metalingüística que yo voy a propiciar, ¿sí? Esto no es que sucede por arte de magia, sino que supone claramente un diseño previo del material, ¿sí? Se dice que la consigna de escritura de invención tiene como características constitutivas la valla y el trampolín. La valla, que es ese elemento que restringe el uso para que las producciones vayan por el lado que yo como docente quiero que vayan, ¿sí? En este caso, quiero que usen sustantivos, entonces voy a diseñar una valla bien restringida para que puedan poner cualquier sustantivo, pero que pongan sustantivos ahí, ¿sí? Y el trampolín, que es eso que actúa como una invitación, como la gran motivación para ponerse a escribir, ¿sí?
Esos dos elementos tienen que estar para que la consigna de escritura de invención funcione y no se nos va para cualquier lado la clase, ¿sí? Si yo quería trabajar sustantivos y nadie puso sustantivos, es claramente porque la consigna no estaba bien orientada, ¿sí? Y en cuanto al material lúdico, también es muy importante que esté súper orientado a un contenido particular, puede ser a 1, 2, 3 contenidos, pero no podemos abarcar todo con un mismo material lúdico, ¿sí? Tiene que tener un componente lúdico, es decir, yo en algún momento de mi diseño tengo que decir, ¿esto es realmente lúdico o me estoy engañando? ¿Sí? Porque muchas veces decimos, ay, bueno, llevo un dado y ya es lúdico, y no, a veces no. Hace falta una consigna para reforzar, para incorporar algo que lo haga más interesante, etc. Y esa consigna también requiere de un trabajo por ahí un poquito más exigido porque tenemos que incorporar ese material que habíamos diseñado, ¿sí? Es como un trabajo doble, el de la consigna de escritura de invención y el material lúdico. Bueno, hasta acá tengo algunas cositas más, me queda ahí una consigna que tenía para leerles, pero creo que estamos bien. Me gustaría dedicar un tiempo a preguntarles a ustedes si tuvieron tiempo para pensar, a ver cómo hago para dejar de compartir esto. Esperen, voy acá al Zoom. Ahí está. ¿Se dejó de compartir? No, Sí, cancela. profe, Ahí está. sí. Ahí está, buenísimo. No sé si pudieron pensar, si pudieron leer esas consignas que yo les mandé por el grupo. La idea era de algún modo instalar el tema que íbamos a desarrollar en este webinar y también dejarles algunas consignas, algunas ideas para llevar a sus aulas y empezar a pensar, bueno, las consignas que les mandé, bueno, ¿para qué contenido las llevarían al aula? ¿Cómo se detendrían en ese contenido? ¿Por qué piensan que se podría trabajar ese contenido y no otro? ¿No? ¿Qué les pasó con esto que circuló en el grupo de WhatsApp? Y además abro también por si me quieren hacer alguna otra pregunta. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat como deseen. Están tímidos, parece. A mí me pareció muy, pero muy interesante, porque veo que es aplicativo a todos los niveles, María Julieta, esas 3 preguntas que hiciste, ¿no? ¿Qué voy a enseñar? ¿En qué contenido me quiero detener? ¿Y en qué situaciones cotidianas mis estudiantes usarán esos contenidos? Porque estamos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Los chicos están acostumbrados a que todo es ya, todo es rápido, y aunque nosotros tenemos que a veces bajarlos un poquito a tierra de las redes, es muy interesante sacarles provecho, ¿no? Porque bien utilizadas, las tecnologías son espectaculares. Y otra cosa que me pareció muy interesante, que yo siempre hago hincapié, ¿no? Porque muchas veces me ha ocurrido cuando me llaman para hacer un reportaje desde algún otro país, por ejemplo, me dicen, pero no me van a dejar, mis directores no me van a dejar, o la supervisora dijo que no podemos enseñar de tal o cual manera. Y vos hablaste sobre cómo luego de hacernos estas 3 preguntas vamos a tener una manera de fundamentar nuestra práctica como docentes. Y yo creo que ningún director, ningún supervisor sería tan necio de rechazar una manera de enseñar si está bien fundamentada, ¿verdad? Bueno, ¿y qué voy a decir sobre el material lúdico, sobre el empezar las cosas por un camino inverso? Me pareció muy original, una propuesta muy actualizada, que espero que los docentes que están presentes, aunque no se animen a hablar en este momento, lo sepan aprovechar. Yo les quería decir que han visto que yo la tengo a la agenda, Eripia, y les cuento que es muy útil no solo para los docentes de lengua y literatura, sino para
los que, como muchos que están presentes hoy acá, en este webinar gratuito, están interesados en la escritura en general. Yo soy directora de un taller literario, María Julieta, creo que fue lo primero que te conté cuando te convoqué, y el Instituto Mar surgió de ahí, ¿no? De ver el potencial de tantos profesores a través del mundo, de tantos profesionales de la salud inclusive, porque todo se articula en la vida, ¿no? La salud, la educación, la familia, la escuela, y realmente estas propuestas que vos presentás me parecen súper interesantes, no solo tienen que ver con lo escrito, sino que, como vieron, hay material ilustrativo, obras de arte realmente, ¿no? De distintos estilos. Bueno, voy a hacer un lío porque ya tengo la agenda llena de papeles y papelitos míos, con la que voy marcando lo que me parece más interesante. Pero contanos, María Julieta, ¿cómo podemos acceder a este material o las redes en donde te podemos encontrar? Y por Bueno, supuesto que si les resulta interesante todo lo que hemos aprendido hoy en este espacio tan pequeñito que le regalamos a ustedes, María Julieta puede proponer un curso, igual que Beli en su momento lo está haciendo, donde puedan profundizar en cada uno de estos temas que son tan amplios. bueno, gracias Marisa. Sí, les cuento que yo desde el 2018 coordino un microemprendimiento de materiales lúdicos y consignas de escritura de invención. Está principalmente orientado a la escuela media, pero con los años he descubierto que muchas docentes de primaria, a partir de 5º grado, los llevan a sus aulas y les va muy bien y me escriben encantadas de lo que pasa en el aula también en primaria. Bueno, por las redes me pueden buscar en Facebook como La Palabruja, buscan, creo que figura La Palabruja, material lúdico para la reflexión sobre el lenguaje, pero si ponen La Palabruja les va a Después aparecer. lo volvemos a compartir en el grupo de WhatsApp, pero contanos un poquito más. Sí, y en Instagram también, La Palabruja, @La Palabruja, y lo encuentran. El Instagram, yo soy un poquito mayor para el Instagram, no me gusta mucho. Así Con él que estamos igual, consiguiendo sí, quien maneje el Instagram del instituto porque no lo sí. entendemos. En el Facebook hay mucha más información. Así que les pido a los jóvenes que tengan paciencia, que entren al Facebook, van a encontrar mucho más en el Facebook que en el Instagram. Y ya vamos a aprender, porque no se pueden quejar, nos vamos actualizando en la Sí, sí, medida de de a nuestras poco. posibilidades. Nosotras éramos así, Sí, me vieron tomando apuntes en el papel, con el lápiz, seguimos en esa sí, onda. sí, totalmente, yo igual. Sí. Te quiero leer un segundito Desde... los comentarios que están acá en el chat, porque van participando, en vez de hablar, entonces Val, por ejemplo, dice: Julieta, me encantaron las propuestas, súper creativas. Es importante ver la consigna junto con el material lúdico. Muchas gracias por tu aporte. Laura también menciona: súper provechoso el webinar. Gracias, Laura. Sin desperdicio. Estoy tratando de ver acá porque se me salta un poquito. Sin desperdicio alguno. Ahí, Mientras tanto te cuento, Juli, que vos se te amplió el panorama y viste que servían tus propuestas para el nivel primario, y te cuento que también sirven para inicial, para las que son un poquito así más arriesgadas y quieren salir de la rutina, si son medio como yo, por ejemplo, y como Evelyn. Por ejemplo, viste que te compartí un material que se llama Dos lenguajes articulados. Bueno, ahí en esa propuesta, en nivel inicial, estuvimos trabajando hasta con literatura japonesa, los libros de almohada de Seishonagon, así que sabiendo cómo presentarlo,
este tipo de material no tiene edad, sirve de 0 a 100 años y más, porque parece que vamos a llegar a los 150 ahora, gracias a los adelantos científicos. Es Así realmente, yo te digo, arranqué con el emprendimiento gracias a mis colegas del profesorado que me decían, Julieta, vos esto lo tenés que dar a conocer. La primera intención fue compartir a lo grande, de ese modo fue que empecé con la palabruja, quería como compartir lo que estaba pasando en el aula, y realmente me voy sorprendiendo no solamente de la buena onda que tiene el proyecto en sí mismo, porque es maravilloso por donde se lo mire, porque la gente recibe los materiales y me escribe agradecida, me mandan fotos de sus estudiantes, no, pasan cosas hermosas realmente. Y eso me hace sentir que puedo aportar un granito de arena, y también, por otro lado, me hace sentir que si yo necesitaba compartir a lo grande esto maravilloso que estaba pasando en las aulas, a todas nosotras como docentes nos pasan cosas maravillosas en las aulas y está bueno que las compartamos. Es importante Exacto. compartir y creernos el rol de intelectuales transformadores, presentar estas cosas en congresos, presentar nuestras experiencias porque son valiosas, ¿no? A veces una piensa, bueno, ¿qué voy a compartir yo si tampoco es para tanto? Pero realmente lo que pasa en nuestras aulas es importante, y compartirlo puede motivar a otros docentes a probar algo diferente. Así que Sí, también... además, Juli, porque hubo años donde los profesorados cayeron en una chatura que no tiene nada que ver cómo estudiábamos nosotras. Creo que sos un poco más chica que yo. Yo tengo 57 años y a veces nos ponemos a hablar, no porque seamos ya viejas, anticuadas, sino todo lo contrario, porque toda esa experiencia que ganamos en más de 35 años en las aulas, queremos que les sirvan a los chicos que recién se inician. Obvio, agregándoles toda la impronta de lo que ellos son en este tiempo, ¿no? de las tecnologías, como decíamos antes, pero que no se pierda lo humano, que no se pierda ese contacto maestro-alumno, porque realmente si algo se van a dar cuenta cuando pasen los años, es que se van a encontrar con algún alumno y les va a decir, yo hice tal o cual cosa en la vida porque usted me dijo tal cosa, y uno dice, ¿qué le habré dicho? O me dijo, o usted me habló, te dicen, y vos decís, ¿qué le habré dicho a un nene de 4 años, de 5 años, que le quedó tan marcado? Imagínense cuando se lo dicen a un adolescente, a un adulto, ¿no? Entonces, este espacio está abierto para todas las que en este momento nos estén escuchando y crean que tienen algo para compartir con el resto. Y fíjense que estamos llegando a todos los países de América de habla hispana, a Europa, a África. Acabamos de llegar en el último mes, ¿verdad, Eve? ¿O hace 2 meses, ya 3 meses? Un par de meses. Un par de meses. Así que... inclusive, tengo una sorpresa, Eve, que ni vos la sabés, sobre este webinar que acaban de escuchar. Nosotros tenemos convenios internacionales para otorgar puntaje o créditos, como dicen en otros países. En las promociones, yo estuve con Eve compartiendo que iban a dar 25 horas cátedras homologadas porque se toma en cuenta esta puesta en vivo, el hecho de que se supone que lo van a volver a escuchar porque se les da la grabación, todo el material didáctico y la información actualizada que presentan los profesores. Así que estuve hablando en un momentito que me salí de pantalla, y de 25 puntos que iban a otorgar por este webinar gratuito nos pasaron a 50 puntos o créditos. Así que bueno, felicitaciones a María Julieta, que como profesora llamaste la atención en todos estos entes que nos acompañan.
Al que lo necesite, tenemos un certificado acreditado a nivel internacional que justamente les va a dar ese puntaje. Lo otorga el Grupo Sevilla, con quien nosotros trabajamos en conjunto para que esto justamente sea aceptado no solo en Argentina, sino a nivel internacional. Así que, como le expliqué a una docente hace poquitos días, en caso que en algún ministerio les pusieran alguna objeción, recurran a los sindicatos de docentes, que esa es una de sus funciones, ¿no? Que ayuden a que acepten los cursos que nosotros hacemos. No digo nosotros en este momento como directora del Instituto Mar, sino los que hemos hecho como docentes, ¿no? A través de la carrera, y de golpe te dicen, no, este se acepta en tal provincia, pero en otra no. No, nosotros ponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y tenemos que lograr que se valore, ¿no? Y que se convierta en créditos para conseguir un trabajo como el que necesitamos. Bueno, dejo a Eve y les comento después por el grupo de WhatsApp cómo pueden hacer para obtener ese certificado, les puedo mostrar alguno. Y ¿qué les parece? A ver, levanten la manito los que quieren que María Julieta prepare un curso, aunque sea de 4 horas, para profundizar en conocimiento. Yo soy la primera. Profe, profesora, Julieta. Ahí vemos que están levantando la mano. Bueno, antes de dar las palabras de cierre, le quiero comentar que van a estar esperando las alumnas, los alumnos. Sí, ahí cambié la computadora. ¿Vos me escuchás? Ahí Sí. escuchamos. ¿Quién está hablando? Ahí, ¿Julieta? Sí, María Julieta. Sí, perfecto. Ahí estaba chequeando. Ah, Perdón, sí, perdón. Que te estaba Ya comentando. están levantando la mano, María Julieta, así que te vas a tener que poner a preparar un curso. Que decía que ahora cuando termine el curso, a través del grupo de chat, los alumnos están pidiendo dónde, lo comentaste, pero que pongas el link de tus redes, el libro, la agenda de EDIP, me preguntan dónde se puede comprar, cómo se puede comprar, así que a través del chat, la profesora muy gentilmente nos va a brindar esa información. Le agradecemos muchísimo, bueno, estamos con ganas de aprender más, ha sido una clase muy rica y profunda en conocimientos, así que bueno, si quiere decir unas palabras, Julieta, a ver si sigue conectada. Sí, estoy conectada, pero no sé, pasó algo con el celular, así que tuve que conectar con la compu. Les agradezco muchísimo la atención, creo que esto tiene un gran potencial, creo que da para seguir desarrollando mucho de lo que hoy sembramos en este webinar. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Y bueno, en general todo lo que yo hago se puede ver a través de La Palabruja, en el Facebook o en el Instagram, para quienes están preguntando ahí, y también seguimos en contacto a través del grupo. Muchísimas gracias. A vos, María Julieta, cualquier duda que no se les haya ocurrido en este momento, pueden hacerla a través del grupo de WhatsApp. Saben que en algunos horarios lo cerramos porque al ser un grupo internacional, cuando para nosotros es la noche, van amaneciendo los de España y viceversa. Ahora estamos con 1 hora más de diferencia con España, son 6 horas, y con algunos países como Togo, Benín, también tenemos 6 y 5 y 6 horas de diferencia. Así que bueno, gracias María Julieta, y seguimos en contacto para programar el curso. Si todos vienen, antes que me olvide, si a todos les viene bien este horario, podemos empezarlo rápidamente, porque ya tenemos el grupo conformado. Después lo conversan con Eve, que es la que tiene la agenda
Hay que mandarle una agenda de las tuyas a Eve también, para que organice los horarios. Seguramente próximamente voy a estar adquiriendo la Además agenda. se puede ir usando, es perpetua, Eve, se Ah, puede ir poniendo distintos colores, entonces si no la usas completa en el 2023, por ejemplo, le vas agregando otro colorcito y ahí está todo explicado, es una yo le saco genia. el jugo, Mari, no te preocupes. Bueno, voy a cerrar para detener la grabación. Después, si quieren, pueden quedarse en cámara. Muchas gracias a todos los presentes por sus esfuerzos en estar en esta reunión, ceder una hora de su tiempo. Nos encontramos a la brevedad en el curso de la profesora María Julieta. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.